Rafael Anselmo Justo Iglesias Castro, sí, se escribe con Y. Nació en los años 60 del siglo XIX y muriendo en la tercera década del siglo XX por un infarto agudo, fue un hombre de personalidad enérgica, teniendo de abuelo a otro expresidente y también un suegro. Estuvo en el mandato por 8 años, desde 1894 hasta 1902. Bueno, eso será dividido por secciones, desde sus primeros años, su actividad política, su presidencia y ya actividades posteriores. Así que comencemos con... Su primaria la pasó en San José, sin embargo, ese no fue el caso con su secundaria, la cual terminó en Cartago. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Santo Tomás, ganando bachiller en Ciencias y Letras. Después de eso, comenzó a estudiar Derecho en este mismo lugar. Lamentablemente, por la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios. En años posteriores realizó varios viajes empresariales, principalmente por comercio. Entre los países se podría mencionar a Estados Unidos, México e Inglaterra. Esto en busca de información para crear un molino en Costa Rica. Más bien, en el país del té, fundó una empresa de nombre Molino Victoria Company. Su primera aparición en la política fue en el 80, cuando tenía 19 años. Fue apoyando a 3 electos como diputados de opción para la Asamblea Contribuyente, dirigida por el en ese entonces presidente Tomás Guardia Gutiérrez. Sin embargo, en el 81 fue acusado de conspiración contra Gutiérrez, desencadenando su exilio a Talamanca por un año, que terminó debido a la muerte del general y presidente. Ya 7 años después, es uno de los principales activistas del partido que postulaba a favor de José Rodríguez Celedón. En esta elección fue elegido como diputado por parte de Alajuela, pero fue asignado como secretario de Guerra y Marina, en la que estuvo 4 años, con recargo en la Secretaría de Hacienda y Comercio a partir de 1893. Ganó las elecciones, yay, yay, pero de unas maneras muy discutidas, en las que se incluye el arresto del candidato del Partido Unión Católica, quien fue su rival principal. Pero quitémonos eso de aparte, que eso es otro tema. Solo sigamos con la presidencia de este Iglesias, que se escribe con Y. Este presidente se podría decir que hizo muchas cosas que cambiaron el país para siempre, y algunas de estas son parte de nuestra cultura e historia. Son algo largas, por lo que no las tocaré a fondo. En el 98, por problemas de límites fronterizos con Nicaragua, ambos países comenzaron a movilizar sus ejércitos, pero por la intervención de Guatemala no se llevó a un conflicto bélico. Y bueno, esto culminó en que viniera un gringo que acababa de hacer su nombre y pues dijera eso. A ver, hijos de su madre, ya define los límites. Firmen y váyanse al diablo. Si te gusta el pollo frito y la sandía, lamentablemente no tienes derechos. Y así se creó el Tratado Cañas-Jerez, y esto se concretó a inicios del siglo XX. Con lo narrado, se podría decir que fue uno de los mejores presidentes de Costa Rica. Sin embargo, este tipo hizo una reforma a la Constitución del 71 para así poder reelegirse y no permitir que existiera alguna candidatura rival en las elecciones del 98. Lo que ocasionó que cuando finalizó su segundo periodo, se armara un gran movimiento en contra de que él siguiera en el poder. Entonces, sus rivales políticos apoyaron a la candidatura de un general, por lo que Iglesias propuso al licenciado Ascensión Esquivel Ibarra, que por cierto, de ahí viene el nombre de la escuela, ganando este último y tomando el poder en 1902 y finalizando el periodo de presidencia de Iglesias, durando 8 años. Le quiso volver a entrar a la presidencia en 1909, pero perdió contra Ricardo Jiménez. 4 años más tarde lo quiso volver a intentar, pero de igual manera perdió, esta vez contra Julio Acosta. También fue administrador del Ferrocarril del Pacífico. Luego se dedicó a los negocios exportando madera, lo que lo benefició después del terremoto de 1910. En 1917 fue parte de la comisión redactora que fue la base para la Constitución emitida en ese año,
y 2 años después sería ministro plenipotenciario de Costa Rica en Guatemala, después del golpe de estado que llevaría al poder al general Federico Tinoco. Rafa Iglesias se dedicó a representar al derrocado presidente Alfredo González en varias misiones internacionales. Tras la caída de la dictadura, Iglesias se alejó lo más que pudo de la política nacional, rechazando las postulaciones que se le ofrecieron en 1919 y 1924, y así terminando su historia.